mi resumen de mi vida es que soy una apasionada de la primera infancia, tanto a nivel personal como profesional. O sea, es algo que para mí es mi válvula de escape, es mi todo. Y sobre todo soy madre, mi verdadera vocación. O sea, para mí no es un trabajo. Cuando le diagnosticaron el cáncer, ¿esa sensación de agradecimiento, de regalo, la tenías o la has tenido que trabajar? Eso ha sido algo muy trabajado. Claro. O sea, para mí era, ¿por qué? ¿De verdad tiene que pasar esto? Bueno, pues mi objetivo es que siga presente y que siga presente siempre. La realidad es que este verano me han quitado todo, teníamos asumido que el embarazo no iba a llegar. Para mí ha sido algo duro, pero yo mi duelo ya lo pasé hace muchos años. Claro. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que ibas a poder acoger a 2 niños? Bueno, luego 3. Se me ponen los pelos de punta. La maternidad al uso biológica no es una maternidad que digas es un camino de rosas, ni es maravilloso ni es horroroso. Creo que todo en esta vida se trabaja, en mi casa es como la guerra, lo disfruto todo. María, bienvenida a Manantial. Muchas gracias. Estoy muy contenta de que estés aquí. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti, de verdad, la ilusión cuando me escribiste, impresionante. Así que un placer. Sé lo que es el esfuerzo que has hecho para venir y de verdad que lo valoro un montón y de verdad que sé lo que es, o sea, que has dejado todo y que encima has tenido que organizar a los niños y cómo has podido, o sea, que de verdad que estoy súper agradecida. Para mí este tiempo contigo es un regalo, así que a mí me gusta empezar los episodios dejándoos que os presentéis vosotras mismas, que resumas pues brevemente tu vida y algo que destacarías de ella hasta hoy. Pues a ver, algo que resumiría, o sea, pues mi resumen de mi vida es que soy una apasionada de la primera infancia, tanto a nivel personal como profesional. O sea, es algo que para mí es, no sé, es mi válvula de escape, es mi todo. Y sobre todo soy madre. Y luego encima me dedico a trabajar con bebés y con niños, con embarazadas, que es mi verdadera vocación. O sea, para mí no es un trabajo, porque es lo que más me puede gustar, la verdad. Luego trabajo en un cole, lo que pasa es que, bueno, ahora mismo no trabajo por la situación del pequeño, pero es que los niños es mi mundo y siempre está rodeada, o de cuando era pequeña de muñecas, ahora de mayor de niños de verdad. Así que un poco, pues eso. Me encanta cómo expresas esa vocación que tienes hacia la familia, hacia los niños. O sea, he visto algunas entrevistas que te han hecho y se te ve en la cara, ¿no? Que es tu pasión y creo que no lo tiene todo el mundo. O sea, que creo que es algo que es súper especial y por eso también estás donde estás a día de hoy. Háblame de tu familia, de tus padres, ¿tienes hermanos? ¿De tu marido? Pues mira, tengo una hermana, nos llevamos 16 meses, o sea, no nos llevamos nada. Súper poco. Nos llevamos muy bien y, vamos, hablo con ella todos los días 50 veces, o sea que muy, muy bien. Vivimos muy cerquita y, bueno, pues nuestros padres siempre nos han educado. No sé, estoy súper agradecida a mis padres, la verdad. Fui a una charla el otro día de Pep Borel y decía, dar las gracias si consideráis que habéis recibido como una buena educación. O sea, para mí el matrimonio de mis padres ha sido un ejemplo. Mi madre falleció hace 1 año y medio y ha sido muy duro. Pero ahora viéndolo con perspectiva, me siento súper agradecida de todos esos valores que nos han inculcado, de... Bueno, el cómo nos han demostrado que hay que vivir y que hay que luchar, porque la vida no es un camino de rosas. Y para mí mis padres siempre han sido un súper ejemplo. Es que me parece que probablemente todo lo que estés proyectando tú a día de hoy como madre lo hayas recibido en casa. Entonces es súper importante un poco mirar atrás, no solamente lo que estamos haciendo ahora mismo con nuestras vidas, sino de dónde viene todo eso, ¿no? Y de cara a lo que estás construyendo con familia, que ahora me vas a contar, porque es un mundo que me tiene, o sea, descolocada y maravillada. Pues sí, probablemente y seguramente venga de casa, de tu casa. Por eso quiero saber, ¿tu madre falleció hace 1 año y medio por una enfermedad? Pues mira, le diagnosticaron un cáncer en verano, en agosto, y en abril se fue. O
sea, fue súper Muy rápido. rápido. Súper, súper rápido. O sea, se fue a los Piel pelos de de punta. gallina, a mí también. Pudimos por lo menos estar con ella, bueno, todo lo que pudimos y más. Y bueno, pues se fue de nuestra mano y para mí eso ha sido otro regalo. El habernos podido despedir de ella y que estuviéramos con ella, que se estuviera acompañada, que estuviéramos todos con ella. Y ¿Lo has estábamos- vivido así desde el principio, cuando le diagnosticaron el cáncer? ¿Esa sensación de agradecimiento, de regalo, la tenías o la has tenido que trabajar? Eso ha sido algo muy trabajado. Claro. O sea, para mí era, ¿por qué? Ya. O sea, ahora que los niños son pequeños, que mi madre está disfrutando de ellos todo y más, que está como loca con sus nietos y de verdad tiene que pasar esto. Bueno, pues evidentemente llegó, superarlo no ha sido nada fácil y creo que es algo que sigo trabajando a día porque hay muchos días que sigo tirando de teléfono y voy a llamarle, voy a contarle, vamos a hacer una videollamada a la abuela. O sea, me sigue saliendo. Claro. En casa sigue súper presente porque mi objetivo es que siga presente y que siga presente siempre. Entonces hice un álbum desde, bueno, yo pues soy una loca de la fotografía y hice un álbum con fotos desde que llegaron los niños, todas las que hay con mi madre. Fotos buenas, fotos malas, Ostras. fotos movidas, me daba igual. Me encanta la idea porque es Y- algo que se está perdiendo completamente, ¿no? Pues es que a los niños es lo que más les gusta. O sea, se van al salón, ven a Baba, que es como la llamaban, Baba Sí. y Babo, Sí. y se cogen su libro y se ponen a ver las fotos y a mí esos momentos me llenan de energía, la verdad, porque creo que es la manera de tenerla más presente en casa. Es verdad que yo soy muy de tener álbums en casa de todo tipo, pero es que ese es el favorito. Ay, desde luego, y luego que van a construir recuerdos también de este momento que has creado tú. No solamente de lo que puedan recordar, sino de este momento de álbum familiar. Claro, es que para mí era muy importante, o sea, el pequeño era muy pequeño. Sí. Entonces, No va a es tener que no se va a recuerdos, acordar claro. de ella, pero es que sigue hablando de ella como si estuviera aquí. Entonces, no sé, creo que en ese sentido pasan esas cosas y esos días digo, bueno, pues creo que lo estoy haciendo bien porque está muy presente en casa y para mí es mi máximo objetivo. O sea, desde luego. ¿Y tu padre cómo está? mi padre bien. A todos nos ha costado adaptarnos, a todos nos ha costado rehacer un poco nuestra vida. ¿La echamos de menos? Todo y más. Ya. Pero bueno, pienso Sigue. que también tengo a alguien ahí arriba y me paso el día pidiéndole, necesito ayuda con esto otro. Cuando hablamos de poner la mirada en el cielo, a veces suena como muy teórico, pero en realidad es muy real. O sea, literalmente estás, cuando tienes a alguien en el cielo, no dejas de mirar hacia arriba, ¿no? Porque continuamente tiras todos los de ahí. días. O sea, me meto en la cama y digo, bueno, pues como no te puedo hacer una videollamada, Claro. te voy a contar mi día. Y entonces cojo y suelto. Y eso es terapia para mí. Sí. Porque al final es... te dará mucha final paz. del día, estás con 200.000 cosas, lo sueltas, se lo cuentas, es como si se lo hubieras contado. Ya. Medio hablo así un poco y luego ya digo, venga, ya está. Y encima no discutes, que con las madres a veces discutimos Bueno, hay veces que digo, demasiado. bueno, o sé, mucho, sé que poco. esto no te gustará muchísimo, pero bueno, esto ha sido así y es lo que hay. Sí, me parece, bueno, pues que de admirar cómo lo afrontas y me imagino que no tiene que ser nada fácil, nada fácil. No. Probablemente haya mucha gente pasando por lo mismo y encima lo tuyo es muy reciente. O sea que el otro día veía un vídeo en el que contaban cómo reflejaban la muerte, ¿no? O el paso de una persona en tu vida o que ya no esté presente. Y entonces en ese dolor lo reflejaban como en una piedra en el bolsillo. Entonces tú siempre vas a tener esa piedrecita metida en tu bolsillo, ¿no? Como vas a cargar con esa piedra toda tu vida. Lo que pasa es que tú te vas haciendo más fuerte y el peso de esa piedra se va reduciendo, se va minimizando. Me encantó como la paradoja, o sea, me encantó como esa relación, porque me pareció como
pues... O sea, doler va a doler siempre, pero por lo menos va a estar siempre lo vives contigo. de otra manera. Sí. O sea, yo en mi caso, esa piedra es real. O sea, pues este Claro, anillo, es un anillo era suyo y esta medalla igual. Sí. Y no me lo he vuelto a quitar. O sea, lleva conmigo desde que ella se fue y para mí forma parte de mí. Sí, y siempre va contigo, estará en tu bolsillo, ¿no? Pero al final se crece. O el objetivo es crecer después de sufrir o de haber pasado por algo parecido, y al final, pues eso, el peso no es que el dolor se haya reducido, sino que tú como persona has crecido y vives de otra manera con ese dolor. Sí, me gustó mucho como esa relación tan simple, y al final creo que hay que buscar relaciones un poco de este estilo, ¿no? O sea, significados, porque así lo entendemos un poquito mejor. Y ahora háblame de tu marido. También, Pues mi marido, que me acompaña y me sigue en todas mis locuras. Que hoy es su cumple, además. Hoy es su cumple. Le has dejado unos regalitos por venir aquí. Que esta tarde, ¿qué hacíamos? Porque el pobre hoy ha sido encaje de bolillos, lleva uno al cole, quédate con el otro, espérate que vuelva, mi hermana se ha quedado con otro. O sea, hoy el día ha sido pues lo que viene siendo mis días, porque tú programas tus días y luego la realidad nunca es la que tú tienes programada, con lo cual, pues hoy es el típico día que hace honor a mis días reales. O sea, el regalo te lo estás haciendo a ti. Sí, pero luego lo veremos juntos y le hará mucha ilusión. Totalmente, son regalos eternos, es lo que te decía antes, no es nada material que se vaya a quedar en un recuerdo un día, pues de esto se va a acordar siempre, ¿no? De estar gestionando a todos los niños en casa. Quiero remontarme un poco al comienzo de tu matrimonio y que me cuentes de tus hijos y de la maternidad. Desde el principio no pudisteis tener hijos. No. ¿Por un tema biológico? Pues sí, o sea, en principio pues entre trompas obstruidas, endometriosis, pólipos, o sea, siempre había 200.000 cosas. Yo además tengo unas migrañas muy complicadas, por las que tengo una incapacidad laboral, o sea, tengo unas migrañas muy complicadas de siempre. ¿Y qué te dura, por ejemplo, una migraña? Pues es que te pues quieres morir 2 días, de dolor. Sí, o sea, que se me paraliza medio cuerpo, o sea, que son migrañas heavy. ¿Tienes que estar tumbada en la cama? Sí. Entonces, bueno, pues sabíamos hasta dónde podíamos llegar con la situación que teníamos, pero yo tampoco podía hacer muchísima cosa porque cualquier cosa hormonalmente iba a afectar a las migrañas. Claro. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué hormonalmente? Pues porque las hormonas afectan mucho siempre a las migrañas. Y yo las tengo o sea, que yo las tengo desde que tengo 5 años, que de toda la vida. Sí. Entonces, creo que eso, en parte, me dio un poco de saber hasta dónde. Ya. Porque creo que es muy difícil meterte en un embolado de cirugías, tratamientos, voy a todo. ¿Y dónde pones el freno? O sea, pues yo mi freno fue que físicamente no podía dar más de mí. O sea, que yo todo esto me estaba llevando por delante. Y ya no a un nivel emocional, que también, sino físico. O sea, yo había un momento en el que no me podía tumbar en la cama y tenía que estar sentada por la presión que tenía en la cabeza de medicaciones, o sea, llegó un momento en el que dije, es que no puede ser que yo me esté dejando la vida por intentar traer un niño al mundo. Aparte que no solamente eso, sino que tú tienes que estar bien también físicamente para poder engendrar. O sea, cuando a veces no se da el embarazo es porque hay un tema biológico físico de ansiedad, de estrés, de muchos aspectos. Sí. O sea, es que realmente no estás dispuesta para eso, no estás preparada físicamente, no porque no quieras, ¿no? No, tal cual. Y eran muchas cosas, que no es que dijeras, no, es que es esto y si lo operamos, en principio está todo bien. Pues se operó, nada cambió. Otra cosa, bueno, pues vamos a operarlo también y volvemos, o sea, entré en quirófano un montón de veces, con unos posoperatorios infernales, pero yo decía, bueno, si luego merece la pena, ya está. Pero la realidad es que este verano me han quitado todo porque ya no, o sea, teníamos asumido que el embarazo no iba a llegar y la realidad es que al final era perjudicial para mí tener ciertas cosas que se estaban volviendo malas, con lo cual, pues ya está. Este verano hubo que quitarlo, yo tenía endometriosis de caballo, con lo cual este verano ya
todo fuera y, o sea, ya opciones, pues o del Espíritu Santo o ya, pero Una vamos. cosa, tomar esta decisión te ha costado El mucho vaciar todo, vaciarte. pues para mí ha sido algo duro, pero yo mi duelo ya lo pasé hace muchos años. Claro. O sea, cuando ya llegó un momento en el que dije, ya no puedo seguir por este camino, esta es la última cirugía, esto es lo último que vamos a hacer, y probamos de todo, probamos una protecnología, probamos todo. O sea, yo creo que no hubo nada que no nos dejáramos, o sea, no sé, en aquel entonces la gente tenía dinero para salir y yo tenía dinero para hacerme tratamientos, para hacerme operaciones, para hacerme mil historias, que fue como la primera vez que nos hipotecamos de alguna manera en la vida. Uf. Y yo decía, pero ¿cómo nos vamos a hipotecar? Y si luego no sale y vamos a tener que seguir pagando algo que ni siquiera está. Entonces ya llegó un momento que dije, mira, no, ni mi cabeza, ni mi cuerpo, o sea, hasta aquí hemos llegado, no podemos más. Entonces yo mi duelo lo pasé en aquel momento. Claro. Fue muy duro cuando el verano pasado me dijeron, mira, esto no tiene buena pinta, hay que quitarlo. En realidad no has conseguido un embarazo ni lo vas a conseguir, pues es que antes de que esto esté mal, claro, y está poniéndose muy mal, tú estás mal físicamente, esto hay que quitarlo. Entonces, no fue un duelo como tal, pero sí fue una dosis de realidad de decir, yo siempre he tenido como una pequeña esperanza de que pudiera pasar en algún momento, pues este verano ya ahí quedó. Es verdad que tuve una época, ahora lo veo a posteriori, en ese momento yo te decía que estaba fenomenal, pero ahora lo pienso y tuve una época en la que estaba pues más floja, sin ganas, el posoperatorio fue súper duro, o sea, me tuvieron que ingresar después de haberme dado el alta con una hemorragia, fue una boda de mi prima y vamos, me desangré allí, o sea, literalmente. Pedí que me ingresaran con el bebé en el hospital, que la verdad que chapó porque se portaron súper bien, me lo dejaron quedármelo allí y todo, y logramos controlar la hemorragia, pero fue, o sea, lo recuerdo como con horror. Lo que te ingresaran con Beltrán. Sí. Ahí. Sí. Vale. O sea, mientras así que, pero bueno, para que no estuviese pasó separada y sí, o sea, el pequeño es como una prolongación mía, entonces va conmigo a todos lados mi pulgarcito. Háblame de tus hijos. Pues a ver, somos una familia peculiar, que es como siempre me presento, porque luego la gente flipa. Me encanta lo peculiar. O sea, creo que es de una manera, o sea, una manera de llamar las cosas especiales, distintas, hechas muy a la persona. O sea, creo que cada uno en su manera es peculiar, ¿sabes? Por supuesto. No, eso lo tengo clarísimo. Pero en este caso... al uso de, pues, como te imaginas, claro, una familia... O sea, por así decirlo, cada uno es de su padre y de su madre. Sí. O sea... real. Sí, real. Somos familia de acogida y familia adoptiva. Los 3 mayores están en acogida permanente y el pequeño fue una adopción. O sea, biológicos no tengo ninguno. ¿Qué es acogida permanente? Pues mira, acogida permanente es un menor que se retira, o bien porque la familia no pueda cuidarlo, o bien porque, bueno, pues porque la familia necesita ayuda o, bueno, alguna mala situación, y la Comunidad de Madrid se hace cargo. Estos niños necesitan una familia. Entonces, hay muchos niños en residencias que necesitan salir a familias. Un acogimiento permanente es un acogimiento que se prevé que va a ser de más de 2 años, ¿sí? Pero no hay una estimación en el tiempo. Podían ser 3, 5, 7, hasta que cumplan 18. No se sabe. No se sabe. Cada familia es distinta. ¿Viven con vosotros? Viven con nosotros. ¿Todos los días de la semana? Sí. O sea, ellos nos llaman mamá y papá, viven con nosotros. Los mayores llevan en casa 6 años. ¿Qué edad tienen los mayores? Tienen 8 y 9. Muy ¿Son fuerte, hermanos? 8 y 9. Son hermanos biológicos ellos. Ellos dos. Y nosotros hicimos un ofrecimiento para 2 hermanos y vinieron los 2 a la vez. Ellos estaban antes en una residencia y luego ya vinieron a casa. Y nada, desde el tercer día nos empezaron a llamar mamá y papá. Y eso que entre nosotros hacíamos mucho hincapié, María, Alex. Pero para no liar, es verdad que luego los demás, claro, ya había alguien que nos llamaba mamá y papá en casa, entonces ya la cosa cambiaba. Pero... Qué monada ese instinto, ¿no? Esa como necesidad, o sea, fue... de padres. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que ibas a poder acoger a 2 niños? Bueno, luego 3, o sea... Pues mira, para mí fue... o sea, se me ponen los pelos de punta.
Nosotros habíamos empezado en adopción internacional y yo ahí fue cuando oí de hablar de la acogida. Yo no sabía nada, es que no tenía ni idea, para mí no lo había oído nunca. Luego con los años he ido uniendo cosas y ha habido como muchas casualidades que desde pequeña me llevaban a darme señales para el día de mañana entender dónde estoy. Que eso ha sido también otro trabajo que he ido haciendo. ¿La acogida internacional son familias extranjeras? No, o sea, nosotros empezamos en adopción internacional, que es una adopción de un menor de fuera de España. ¿Que ese es Pulgarcito? No. Que llamas... Eso es una adopción nacional. Ah, vale. Entonces, adopción es una realidad que es un menor no tiene familia y se busca una familia. Y entonces, al entrar en esa familia, ese niño va a tener un apellido, un nombre, todo nuevo. Claro. O sea, el apellido va a ser el de la familia que le adopte. Sí. En acogida no es así. En acogida el menor mantiene su nombre, sus apellidos, mantiene vínculo con su familia de origen. O sea, mis hijos van a ver a su familia una vez al mes. Hay un punto de encuentro y ellos van a ver a su familia una vez al mes. Sí. Entonces, esa es la diferencia un poco entre acogida y adopción. Claro. ¿Qué relación tienes tú? ¿Tienes relación con la familia biológica de los niños? Sí, de los mayores y del mediano sí, del pequeño no, porque en realidad el pequeño fue una adopción cerrada, claro. Con lo cual no tengo relación con la madre biológica. Pero de los mayores y del mediano sí, tenemos muy buena relación. Me costó mucho el poder conocerles y demás, porque bueno, entre unas cosas y otras yo, bueno, pues por circunstancias al final costó más, pero todo cambió en el momento que nos conocimos, las visitas son mejores. Los niños están mejor y yo al final todo repercute. Entonces, para mí es importante. Quizá a lo mejor otra familia dice, qué vértigo, que bueno, yo es que para mí desde el minuto cero la familia es mi familia. O sea, no están en mi casa, pero son familia de mis hijos y para mí eso es importante. Entonces, en casa se habla de abuela Pepita, mamá Juanita, hermana Menganita, porque son parte de la familia. Creo que estás naturalizando o llevando de una manera como más natural y real esa relación. O sea, al final ellos no dejan de tener a sus padres biológicos pues en vida y aunque no vivan con ellos, ¿verdad? O sea, al final ellos son conscientes. Sí. Entonces, ayudar a entender un poco esa relación me parece muy importante porque no estás escondiendo... No sé, me parece mucho esfuerzo por tu parte o por vuestra parte, pero creo que también de cara a los niños es importante que entiendan ese vínculo, ¿no? Desde pequeñitos lo normalizan. A ver, es que para mí eso sí que era importante. O sea, claro, los mayores son muy morenos y tienen el pelo negro. Claro. Y los primeros días salíamos a la calle y todo el mundo me decía, ¡ay, estos niños, pero de dónde son! ¿Y de dónde han salido? Y no sé qué. Sí. Y claro, al final salía con los niños, la gente pregunta con los niños delante. Y llegó un momento en el que dije, a ver, no, yo no puedo estar diciendo y respondiendo siempre. Yo tengo que contarles la realidad a estos niños. Claro. Y tienen que ser ellos también los que sean capaces de decir, no, es que somos familia de acogida. Claro. Para ellos es súper normal. Y cada vez que nos preguntan, no, es que nosotros somos familia de acogida. Y lo dicen ellos, yo ya no tengo que responder. El normalizar para ellos creo que es... Bueno, yo lo he hecho de la mejor manera que he podido. A mí nadie me ha enseñado, yo no conocía otras familias, luego ya empecé a conocer otras familias, ahora ya tengo mucha relación con otras familias de acogida, pero a mí creo que lo que me ha funcionado es normalizar, hacer un poco su historia de vida, darle importancia a esa historia de vida. Al principio estuvieron con sus padres, luego estuvieron en una residencia, de esa residencia pasaron a casa y en mi casa hay muchos álbumes de fotos donde están todas esas fotos que yo he pedido también de cuando estuvieron con su familia para que ellos tengan un poco clara esa línea del tiempo de dónde vengo. Porque al final son niños que llenan esos huecos con lo mejor del mundo, con cosas que ellos inventan. Entonces, para mí es importante que tuvieran claro de dónde vienen, con quién han estado, quién ha formado parte de su vida. Es más, a la residencia donde han estado hemos vuelto, y hemos vuelto muchas veces, porque para mí es importante, es parte de su vida, es parte de esos educadores que estaban allí. O sea, al final... Por supuesto, y además estás anticipándote. Creo que eso tarde o temprano va a llegar porque van creciendo, van siendo conscientes, van viendo la realidad. Quiero decir, cuanto antes lo normalices,
mejor. Que también es raro, pero es que es la normalidad en mi casa. Claro. O sea, con Pulgarcito es todo diferente. Ya. Porque con él me he Háblanos acostumbrado a que no tener que dar respuesta a nadie. Pero Háblame de Pulgarcito, que es tu cuarto hijo. es mi cuarto hijo. ¿Adoptado? Sí. Nosotros queríamos ampliar la familia y después de que llegaron los 2 mayores llegó Mediano. Y llegó un momento en el que de repente se abrió la lista de adopción nacional. ¿Qué pasa? Que en Madrid se abre cada 8 o 9 años. Entonces tienes 3 meses para presentar papeles y cuando ya se cierra, ya está, se acabó. 3 meses pero es muchísimo tiempo, ¿no? En otras comunidades autónomas se gestiona de otra manera. Tú estás siempre abierto y se va moviendo. En este caso, pues tienen 1.600 familias. Hasta que no se queden sin familias, no vuelven a abrir. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente vimos que se abrió y dijimos, bueno, es como nuestra última oportunidad, vuelvo a tener otra vez. Yo también, constantemente, la piel de gallina, me estoy es como emocionada. Nuestra última oportunidad. Posibilidades tenemos muy pocas, hay muchas familias que se presentan. Encima lo compartí en redes sociales, dije, o sea, me parecía como el momento histórico, se vuelve a abrir, porque la última vez que se abrió todavía no estábamos ni casados, con lo cual no podíamos hacer nada. Y entonces se abre, presentamos los papeles y esta vez, por primera vez, en vez de hacerse por orden de expediente, se hace por sorteo. Entonces, se hace un sorteo, toca el número 9 y yo todo lo hago con el DNI de mi marido. No me digas por qué, esa vez decidí ponerlo con el mío. Si hubiéramos hecho con el de mi marido, habríamos tenido más de 6 años de espera, pero con el mío, que empieza por 0, tuvimos un expediente 72. ¿Qué quiere decir? Que presentamos los papeles en enero, que en marzo nos llegó la carta con el número de expediente, que en agosto nos citaron para la informativa, que en octubre nos hicieron la llamada de ofrecimiento y en menos de un año teníamos un bebé en casa. Es verdad que todo fue fuera de lo común, porque en mi casa cosas comunes no, eso no lo llevamos. Bueno, en casa es todo extraordinario. Esto, basta que te pongas a hablar con la gente y no hay nadie común. O sea, todos tenemos, ahí es a lo que voy con la peculiaridad. O sea, creo que en el momento en el que abres las puertas de tu casa o tu vida, ahí es donde salen muchas realidades. Sí. Pero sí, desde luego que esto es muy particular, pero qué emocionante. O sea, ¿recuerdas qué sentiste en ese momento y cuando le viste? Pues mira, le mandé un correo a la técnico uno de los días diciéndole que, no sé, para preguntarle algo. Y entonces me llamó por teléfono y pensé, me llama para contestarme el correo. Y entonces me dice, María, ¿qué tal? Y yo, bien. No, que ya. Y yo, ¿que ya qué? Yo siempre preparada para la llamada, ¿vale? Que ya que, no, que ya es la llamada. ¿Podéis venir a Manuel de Falla en un rato? ¿Cómo? ¿En un rato? Que ya, que... O sea, cortocircuité, llamé a mi marido corriendo, nos tenemos que ir. ¿No me vas a contar nada? No te voy a contar nada. O sea, ¿él iba a ciegas? O sea, no sabía que ibais a ir a... La técnico. Ah, vale. Entonces llamó a mi marido, que en ese momento no sé por qué había llegado a casa para algo, porque tenía la oficina al lado de casa. Y entonces ya como loca gritando de vámonos, que media hora tenemos que estar allí. Bueno, los dos como locos, se pone a llamar a su madre y digo, pero no llames a nadie, vámonos ya. Claro, a recoger. Digo, ya en el coche, espérate. Y nos vamos allí y nada, nos sientan en una sala y nos dicen que es un prematuro, que no tienen pronóstico, pero porque está ingresado, pero que bueno, que las cosas se han ido desarrollando medianamente bien y que bueno, que nosotros que queríamos un bebé pequeño, porque yo sí que había dejado claro que queríamos vivir crianza, porque los niños habían llegado mayores, llegaron con 20 y 30 meses los mayores, 7 meses el mediano, y yo que he trabajado muchos años de salud, me dedico a trabajar con embarazadas, con bebés pequeños, yo decía, yo soy como el colmo de los colmos, yo quiero vivirlo. Y bueno, pues me escucharon y llegó, como decía mi madre, que le faltaba todavía cocerse. Bueno. Y llegó demasiado pequeño, no llegó al kilo. ¿Con cuántas semanas de gestación había nacido? Pues bueno, según la Comunidad de Madrid eran 27, según el hospital 30. Bueno, no tenemos muy claro de cuántas semanas. Era muy chiquitito. Y ese día fue, no sé, estaba como en shock. No podía... Todo el mundo me decía, ¿pero y qué vais a hacer? ¿Cómo que vamos a hacer? Este niño ya es un niño de casa, o sea, ya, pero no tenéis pronóstico, ¿qué os han dicho? Bueno,
es que si yo hubiera estado embarazada y hubiera venido con algún problema, eso no hubiera supuesto nada. Ya es tu hijo, sí. Llamamos al hospital para ver si nos podían dar algo más de información, pero no nos dieron nada y nos dijeron, bueno, mañana venimos, venís aquí, firmáis por la mañana y luego nos vamos al hospital y ya hablamos allí con los neonatólogos y con todo. Y te vas de allí sin nadie en brazos, por supuesto, pero con el corazón lleno, porque éramos uno más en la familia. Ya, qué fuerte. Y lo mejor de todo es que el día que nos llamaron, el mayor era su cumpleaños y siempre me decía, mamá, es que va a ser mi cumpleaños y si voy a tener otro hermano, yo quiero que esté aquí, porque Claro. es mi hermano, ¿cómo no le voy a invitar a mi cumpleaños? Claro. Y el día que nos llamaron fue el día de su cumpleaños. Y cuando llegó del cole le dijimos que, bueno, que de regalo de cumpleaños, pues que tenía un hermano. Con lo cual fue una tarde impresionante. Y sobre todo los nervios del día siguiente. Y al día siguiente vamos al hospital, vamos primero a Manuel de Falla, firmamos todo, viene una de las técnicos con nosotras, recogemos a la trabajadora social y nos llevan allí a la UCI a neonatos. Claro, yo veía todas las cunas, 7 cunitas y todas acompañadas, con lo cual supe perfectamente cuál era. Al lado de una ventana, súper tapado, no se veía nada. Por supuesto, ni me lavé las manos porque estábamos tan... no sé, entramos ahí como si nada y de repente se ponen a hablar y yo es que ni escuchaba. O sea, yo solo miraba la cuna tapada, ya está, no podía mirar nada más. Y entonces me dicen, bueno, querrás cogerle. Y de repente digo, es que no me he lavado las manos. Y corriendo me lavo las manos. Sí. Y cuando en ese momento de repente destapan y sacan, o sea, es que se llama pulgarcito porque es que, pues que midió 30 y pocos centímetros al nacer. O sea, si es que era una ratita con su sonda, con sus cables, con todas sus cosas y me dicen, siéntate y lo coges. Suerte que el día de antes hablé con mi prima había tenido un niño prematuro en el mismo hospital también y me dijo, llévate algo grande de ropa, llévate unas muselinas, llévate... Claro. Con lo cual cuando llegué iba muy preparada y nada, pues me lo pusieron encima, yo llevaba una camisa grande y nada, aquí encima mío, o sea, impresionante. ¿Cómo no vas a sentir que es tu hijo en ese momento, no? O sea, al final hay una frase que escuchaba, me estoy conteniendo mucho las lágrimas porque... Ya, es que tú también has vivido... Has tocado un momento muy fuerte en mi vida. Hay 2 cosas a las que recurro ahora mismo, ¿no? Por un lado, yo he visto a un niño... abandonado en el hospital. O sea, yo he vivido la realidad que pasa cada muy, muy, muy poco tiempo. En Milán hay una caseta donde puedes dejar a los niños, o sea, abandonar a los niños. Y se llama una cuna por la vida, ¿no? O para la vida. Y desde hace, o sea, no pasaba como en, no sé, casi 100 años, muchísimo tiempo que no abandonaban un niño o que no lo daban en adopción. Y cuando estábamos nosotros en la UCI, justo pasó y había una niña y yo me acuerdo y la teníamos cerca, ¿no? Y, o sea, puedo relacionar o entender un poco, o sea, que tú estabas desde el otro lado, ¿no? O sea, nosotros estábamos ahí como padres todos alrededor de las incubadoras. Y que llegue un padre a acoger, a adoptar a un niño que le han, bueno, pues que le han dado en adopción o le han abandonado, bueno, es que me emociona muchísimo pensarlo. Y por otro lado, hay una frase que he visto en algún lado vuestra, de tu marido, tuya, que al final la familia no es solo la familia, o sea, no es solamente familia por la sangre, ¿no? O sea, o biológica. Y aquí puedo entender un poco, acercarme a lo que tú has vivido, de decir, es que ese niño, ¿cómo no vas a sentir que ya es tuyo, ¿no? Cuando en el momento en el que te lo ponen en brazos. Pero incluso antes, hablándote de él, sí. O sea, o cuando llegaban los mayores en acogida, ya te hablaban de ellos y ya eran tuyos, pero es que cuando ya te mandaban una foto es que te morías de amor y ya le ponías cara a ese alguien que tú te imaginabas. O sea, claro. Yo no sé lo que es vivir una maternidad biológica, pero desde luego mi maternidad está más que cubierta. O sea, yo me siento madre. Súper realizada como madre. Sí.
Quisiste hacer lactancia, ¿no? Sí, a ver. ¿Cómo se prepara el cuerpo? ¿Cómo se gestiona? Pues yo al final me dedico a trabajar con, pues eso, con embarazadas, Claro. con todo tipo, pues con primera infancia. ¿Qué pasa? Que en su día yo acompañé a un par de familias que adoptaron un niño y les acompañé a tener una subida de leche. Sí. Con el mediano no lo intenté porque ya tenía 7 meses, me parecía como muy difícil, pero me estaban poniendo un prematuro en las manos, o sea, no podía no intentarlo. O sea, O carne sea, de es cañón que para la era lactancia necesidad materna. y Sí. encima tenía otros 3 niños más en casa, con Sí. foco, pues al final es como la primera vacuna. En el hospital al principio me miraron raro, pero luego entendieron. Yo me sentía fatal pidiendo el sacaleches cuando había otras madres que lo necesitaban de verdad, pero es que yo también lo necesitaba de verdad, Por supuesto. aunque no saliera. ¿Por qué te sentías fatal y por qué te miraron Porque otras rara? madres cogían el sacaleches porque ellas necesitaban el sacaleches para sacarse leche en el Claro, momento. que lo tenían ahí, Pero que yo tenían la necesitaba leche. ponérmelo Sí. para ir estimulando. Claro. Cuando Pulgarcito ya empezó a tener reflejo de succión, que tarda, no es algo que tenga y era muy chiquitito, Claro. ya empecé a ponérmelo. Pero hasta entonces yo necesitaba estar con el sacaleches. Tardé más o menos un mes en tener la subida de leche. Uf. A él ya le habían dado el alta. ¿Y lo conseguiste solamente a base de estimular? No, estuve con una medicación que es para el estómago, domperidona, Sí. recetada por el ginecólogo, por supuesto. Hablé con él, que encima era padre mío del cole, de niños, o sea, yo soy profe en un cole. Sí. Y le dije, mira, me pasa esto, y me dijo, madre mía, digo, bueno, ya sabes, esto es lo que hay, o sea, quiero intentarlo. No te preocupes, vamos a hacer todo lo posible. Y con eso, y con el sacaleches cada 2 horas, conseguí tener subida de leche. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando tuve la subida de leche era un momento muy difícil, porque nosotros estuvimos en neonatos un tiempo, con 1,9 kg nos dieron el alta y nos fuimos a casa, y a los 8 días de estar en casa, Pulgarcito se quedó tieso. Tieso, dejó de respirar, sí. Corazón sin latir. Pues a ver, yo tengo otro niño con problemas respiratorios, con lo cual tenía pulsi, tenía oxígeno, o sea, tenía medios en casa. Yo no sabía lo que le estaba pasando, pero evidentemente el niño no estaba bien. Me fui a mi cuarto, le enchufé y, vamos, hizo varias paradas enchufado con el pulsi de hospital, no pulsi de casa. Y nada, llamé a un coche rápidamente, le puse oxígeno y cuando me subí en el coche le dije, necesitamos volar al hospital. Un coche... sí, como un taxi, lo que sea de estos. Sí. Y necesitamos volar al hospital, el niño no respira. ¿Tú en ese momento tenías servicio de atención temprana o en casa o domiciliar? El niño iba a atención temprana al hospital. Vale. Sí. O sea, no tenías esa parte cubierta como 24 horas. No. El niño por si pasaba cualquier cosa. En aquel entonces nos fuimos a casa sin monitor ni nada. O sea, fueron los únicos 8 días de su vida que estuvo sin enchufar. Llegamos al hospital y me dicen que lo perdemos. Que tenemos que ir a la UCI, que hay que intubarlo y que no saben qué pasa, pero que deja de respirar y no vuelve. Como anécdota, allí en el hospital hubo una enfermera que me cambió el pulsi como 4 veces. Me decía, esto es imposible, no funciona. Y yo le decía, en casa he hecho lo mismo. Bueno, pero en casa tenéis de todo. Digo, no, en casa tengo del de hospital, este mismo, porque tengo un niño con los mismos problemas. Y vieron que sí, que el niño se quedaba tieso, con lo cual como a la una UCI, madre no lo sabe ya, pero nadie. también lo vives desde, o sea, ahora lo pienso y digo, yo no sabía lo que estaba pasando, o sea, realmente creo que Dios te pone una venda cuando pasan cosas gordas para que tires con ello, o sea, yo no para sé no cómo bloquearte. Sí, yo no sé cómo tiraría ahora, pero yo vi que el niño se quedaba tieso y en la primera parada dije, bueno, tengo pediatra en media hora, como ahora voy, le cuento un poco y que le vea. Claro. Pero luego el niño hizo otra gordísima que ya no salía y yo no paraba de darle. Y ahí fue cuando dije, me tengo que ir. Y me tengo que ir y no llamé a nadie. O sea, me fui y en el coche directamente fue cuando llamé a mi padre y le dije, papá, me pasa esto, me voy corriendo, Pulgarcito se nos va. Y ya fue llegar allí, por supuesto, en cuanto llegamos allí, código no sé qué, código no sé cuántos, el niño directo. Nos subieron a la UCI súper rápido. Primero empezaron pues con todo. Primero con oxígeno normal, luego con alto flujo, luego con máscara y hubo que intubar porque no salía. Claro. Estuvo un montón de días intubado porque tampoco sabían muy bien y el niño se iba. Y el niño se iba de verdad. Y yo decía, ¿de verdad? O sea, llevamos esperando tanto tiempo este momento y luego dije, es que no.
no llevas esperando tanto tiempo este momento, o sea, el niño se va, no puedes decir esto. Claro. Y empecé a hablar por redes sociales a decirle a la gente que necesitábamos rezos. Bueno, la cadena de oraciones no te puedo explicar dónde llegó. Me mandaban vídeos. 2 cuentas de Tengo 2 cuentas. Instagram. Sí. Nuestra familia especial, que es donde cuento acogida, adopción y Sí. demás, y atención y cuidados del bebé, que es mi cuenta profesional. Tu trabajo, Sí. exacto. No me parecía bien mezclar las 2 cosas, porque al final son 2 Claro, cosas distintas, y entonces claro. separé. Bueno, pues empecé a pedir rezos y me mandaban vídeos de Sudamérica, Estados Unidos, ¿De verdad? Italia, Rusia, China, de todos lados, gente en misa pidiendo por el pulgarcito. Qué bien las redes sociales sea- cuando se utilizan bien. Y a día de hoy, ¿cómo está? A día de hoy... Que no te lo crees. No me lo creo, efectivamente. crees. O sea, mi milagrito. ¿Tiene muchas cosas? Tiene muchas cosas, pero vive. Ay, es que me emociona un montón porque he pasado por algo muy parecido. Entiendo que le veas todas las mañanas y digas, Gracias. aquí, sí. Entonces, ¿cómo no vas a abrazar esa realidad que no cambiarías por nada del mundo No. sin querer su sufrimiento? Y evidentemente, pues pasando por todo el dolor del mundo, pero no le cambiarías por nada. No. O sea, Nos ha hecho ¿quién eres tú aprender a día de a hoy? vivir. O sea, es que yo no tengo nada que ver con la persona que era. Ya, Es que yo hace casi 3 años era otra persona completamente distinta. ya. Que mis otros hijos me habían cambiado mucho, pero que con este niño hemos aprendido a vivir ya no al día, al minuto. Al minuto. Yo había días que por la mañana estábamos bien y de repente el niño hacía una bradicardia de menos de 30 y nos teníamos que ir a la UCI. Ya. Y otra vez vuelta a empezar que no sabemos si sale adelante. Entonces nos ha enseñado tanto a vivir, porque cual. al final todos vivimos, pero vivimos de una manera más superficial o de una... Más pasiva. No, es que con este niño vivo intensamente cada día y agradezco cada día y me meto en la cama dando las gracias todas las noches por el día que hemos tenido. El y- otro día leía una frase muy cortita que decía que cada mañana al despertarte te despiertes. O sea, suena muy evidente, ¿no? Pero te despiertes de verdad. O sea, No, es que abras los no es ojos evidente, y es que afrontes el día como con pulgarcito es así. una novedad. Cada mañana hemos superado la noche. O sea, Claro. para él claro. el riesgo es dormir. Y cada mañana yo miraba la cuna y decía, ya está, noche superada. O sea, ¿qué puede ir mal? Gracias. Maravilloso. Bueno, y entonces ahora, a día de hoy, 4 niños en casa. ¿Cómo es tu rutina? O sea, te levantas, ¿tienes tiempo para ti? No lo tienes. O sea, pero algo... A ver, es una Cuéntame casa cómo de te locos. organizas y luego la gestión con pulgarcito de salir a la calle. Que aquí, bueno, no me quiero extender, pero es una logística muy heavy. Yo lo he vivido. Bueno, pero ya no es tan heavy. Vale. Porque al final, nada como hacer rutina. Entonces, Sí. yo soy muy sota, caballo y rey. Entonces, cuando Y entro en orden, casa, rutina, dejo todo orden. organizado, Sí. cargándose, para que cuando yo vaya a salir ya tenga todo metido en el carro, todas las máquinas cargadas y ya pueda salir de casa. Sí, Pero eso hay que trabajarlo, claro. Eso hay que prepararlo. claro. Mi casa es una locura. Pues claro que es una locura. Son 4 niños con cosas, 4 niños con discapacidad. O sea, al final, bueno, pues es la realidad 4 niños con discapacidad distinta. distinta. no cada, toda- uno, cada uno tan distinto a Y la lo otra. llamas discapacidad porque está reconocido como discapacidad. Todos tienen capacidades distintas, Vale. sí. Pero una casa donde nos queremos mucho, donde se grita un montón también, no porque todos gritemos, sino porque no es que se grite, es el barullo. Es que hay Sí. mucha Jaleo. vida. Hay mucha vida. Jaleo. No son niños tranquilos, ni mucho menos. Mi casa es como la guerra, pero ¿Te gusta? somos ¿Disfrutas muy un poco felices. de O eso? sea, todo. Lo disfruto todo. Me da pena que crezcan. Ya, O sea, entiendo que son otras etapas. El mayor tiene 9 años. ya. Ya está como más descolgado de los demás. Pero aún así, es otra etapa distinta. O sea, me muero de la pena de no tener bebé, porque para mí el bebé es como lo más, pero por otro lado estoy descubriendo Lo otro... Otro mundo. Sí. Es un mundo. Lo normal o la normalidad te parecerá aburrida. Es que en casa días normales no hay. No hay. Cuando no hay terapia O de cuando uno, lo hay ves en otras terapia de familias dices, otro. lo mío es mucho más Cuando no- divertido. Claro. O sea, día tranquilo, no tenemos ninguno. Ya. O sea,
cuando por los domingos hago programación semanal con mi marido, que tenemos un chat de organización semanal, con lo que si necesitamos ayuda el uno del otro, digo, bueno, esta semana tenemos tranquila. Y la semana tranquila me dice, semana tranquila, pero tú has visto todo lo que hay aquí. Y yo, bueno, compáralo con la semana pasada, que la semana pasada fue mucho peor. Bueno, pues dentro de nuestra normalidad, para mí esto es normal. Sí. ¿Y ahí cómo os organizáis? Bueno, hoy tu marido, lo volvemos a repetir, vamos a hacerle honor en este día que estamos grabando, que es su cumpleaños. ¿Cómo os organizáis él y tú? O sea, un poco, ¿cómo os ha afectado a nivel matrimonio esta realidad de familia? Y, no sé, tanto a nivel personal como a nivel logístico, ¿tenéis ayudas? ¿Cómo os organizáis? Organizarse, pues todo es cuestión de encaje de bolillos. Sí. Él es autónomo, con lo cual pues tiene más flexibilidad, Ajá. es su empresa. Sí. Y yo estoy con la CUME, con lo cual yo vivo por y para, ahora mismo, Claro. el pequeño. Vamos apañando. Hay días que él puede estar en la oficina y me ocupo yo de todo, porque Sí. temas médicos y todo eso me ocupo yo. Pero bueno, si hoy, por ejemplo, yo tenía que venir a esto, pues yo también necesitaba, era como mi ratito para mí. Dices que si hago cosas para mí, no hago nada para mí. Pero porque la realidad que tengo es la que tengo. Pienso que ya las haré el día de mañana y ahora mismo no lo cambio. ¿Que me encantaría tener un poco más de rato? Sí, pero... Ahí a veces yo me he dado cuenta que no hace falta encontrar como algo extraordinario para ti, sino que puedas disfrutar una pequeña cosa. A mí me encanta el café. Y yo sé, me has dicho antes que tú no tomas café. Te tomas una Coca-Cola a mediodía. Pero me tomo una Coca-Cola a mediodía y me la tomo encantada y que me sabe a gloria bendita. Bueno, pues esos momentos de recargar energía. Creo que la gente que no toma café son superhéroes, también te lo digo. Tú ya eres una superheroína en todos los aspectos, pero vamos, ya encima si no tomas café, pero sí, son esos momentos pequeños del día que te hacen recargar un poco las pilas. Si le das el valor que puede tener, es muy Pero es que no hay nada como valorar esas pequeñas cosas. Sí. O sea, yo qué sé, el día que me puedo duchar sola, ese día es... la ducha es terapéutica sola. Pero no siempre suele pasar. Ya. Entonces... El día que pues pasa lo valoras mucho más también. Sí. Entonces, pues, ¿podría hacer más cosas por mí? Pues sí, me encantaría ir al gimnasio, hacer algo de ejercicio, que aunque no paro en todo el día, mi hermana que va a calistenia está todo el día. Porque claro, porque estás que tienes que hacer algo y yo, sí, tengo que hacerlo. Pero ahora mismo mi prioridad es otra. Llegará un momento en el que eche de menos esto y tenga más tiempo para hacer otras cosas. Pero ahora mismo mi máxima prioridad es esta. Por supuesto. Y me encanta. Hay una frase que os he oído decir que me la quedo. Es que me gustó tanto escucharla. Yo no sé si la decía tu marido en una entrevista o en un vídeo que se hicieron. Que decía, ellos para que puedan construir familia en el día de mañana necesitan haber vivido la familia. Qué real. O sea, efectivamente, estos niños, si no viven la familia en su vida, ¿cómo van a poder el día de mañana? Bueno, que se pueden dar las posibilidades, o sea, puede darse en un futuro, ¿no? Pero es que si lo viven, ahí es donde empiezas a crecer. Por eso, empezando la entrevista, te preguntaba también por tu familia, porque al final, pues, es el punto de partida. Mira, un poco en relación a lo que acabas de decir. En una residencia, tú piensas que la tortilla de patata la sirven cortada. ¿Cómo piensan los niños de residencia que es la tortilla? Claro. Piensan que es un triángulo. Yeah. Porque es lo que ellos viven. Ellos no entran en la cocina a hacer la comida. Sí. Entonces, es el claro ejemplo de que los niños necesitan una familia. Y que es muy, muy triste, pero para adopción hay muchas familias en espera y muy poquitos niños. Y para acogida, las residencias están hasta arriba de niños. Y no hay suficientes familias para acoger a los niños que se necesita. Quiero terminar con un mensaje. Creo que todo tu testimonio de tu vida es una realidad súper optimista y esperanzadora de la vida y como familia, como madre, como todo. ¿Qué le dirías a alguien que se está planteando acoger, adoptar, que no puede tener hijos? O sea, creo que son tan amplias las posibilidades, pero tú, ¿por dónde empezarías? Si fuese yo una persona que me estoy planteando ahora mismo que no puedo tener hijos y que me estoy planteando adoptar. Pues sin duda, informarte. O sea, creo que empezar el proceso es importante,
el proceso no, el que lo empieces no significa que lo tengas que terminar, pero ir a la informativa, que te pongan un poco la situación real, conocer otras familias de acogida. Nosotros, por ejemplo, estoy en una asociación que se llama Familias para la Acogida y hacemos reuniones una vez al mes para contar nuestras cosas, porque, claro, ¿a quién le voy a contar yo que en la visita no sé qué o que en no sé cuál? Pues mis problemas no son los mismos que tiene una familia que no tiene niños de acogida. Sí. Entonces, nos viene bien para cargar pilas, desahogarnos, pues también viene gente que no conoce, pues para conocer un poco cuál es, cómo funciona. Creo que lo importante es eso, informarte, leer sobre adversidad temprana, leer sobre el desarrollo cerebral, bueno, prepararte un poco para lo que es y conocer otras familias para sentar y poner los pies en la tierra y no decir, oh, esto es... Porque tampoco es que sea, o sea, ni es maravilloso ni es horroroso. Creo que todo en esta vida se trabaja. Creo que incluso la maternidad al uso biológica no es una maternidad que digas es un camino de rosas, ni mucho menos. Para nada, y cada familia más, como te estaba diciendo ahora todo el rato, que todas las familias tienen cosas. Cada uno llevamos nuestra cruz y la llevamos de la manera mejor, peor, da igual, todos lo tenemos. Entonces, otra cosa es que sea más visible o menos visible. Pero yo creo que lo importante es la información. Información y conocer. ¿Termino ya? ¿Tu momento favorito del día? Cuando acuesto a los niños. Es una locura, pero es el ratito donde puedo hablar con ellos, donde me cuentan un poco más. O sea, ceno con ellos, que también es mi otro momento guay. El cenar con todos, que me cuenten un poco del día. Sí. Pero esos 2 ratos después de que todos quieren como contarte todo, esa necesidad que cuando se mete en la cama es como que, no, es que se me ha olvidado no sé qué, es que tengo no sé cuánto. Que aquí es empieza el día. Yo de repente hay momentos que digo, pero tú no estabas cansado. ¿No estabas cansado? Pues si estás, ahora de repente has resurgido porque... Sí, pero luego, por ejemplo, cuando me voy a la cama y están todos dormidos y les voy a ir a dar un beso, para mí ese momento es oro. Me encanta. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti.